Hay algo que pocas personas entienden: puedes estar completamente quieto y aún así sentirte agotado. Durante mucho tiempo pensé que el cansancio venía de todo lo que hacía durante el día, del trabajo, de las responsabilidades, del estrés acumulado. Pero un día me di cuenta de que incluso en mis días más tranquilos terminaba igual de cansado. Y entonces entendí el verdadero problema. No era mi cuerpo. Era mi mente. Porque mientras el mundo parecía detenerse, ella seguía funcionando. Una idea llevaba a otra, después aparecía un recuerdo, luego una preocupación, después una conversación imaginaria. Y antes de darme cuenta, había pasado una hora sin que realmente hubiera descansado. Lo curioso es que mi mente no distinguía horarios. Pensaba mientras caminaba, mientras comía, mientras veía una película, incluso cuando intentaba dormir. Era como tener una radio encendida todo el tiempo. A veces con el volumen bajo, a veces tan alto que no podía concentrarme en nada más. Recuerdo noches en las que apagaba la luz pensando que por fin iba a descansar. Pero apenas todo quedaba en silencio, mi cabeza parecía despertar. Empezaba a revisar el pasado, después imaginaba el futuro, luego analizaba cosas insignificantes. Y cuando miraba el reloj, habían pasado horas. Lo más frustrante era esto: no siempre eran pensamientos importantes. Muchas veces eran cosas pequeñas, detalles sin relevancia, preguntas que nunca tendrían respuesta, escenarios que probablemente jamás ocurrirían. Y aún así, mi mente insistía en volver a ellos. Con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de verlo. No podía obligar a mi mente a dejar de producir pensamientos. Eso es parte de lo que hace un cerebro. Lo que sí podía aprender era a no seguir cada pensamiento como si todos fueran urgentes. Porque no todos lo son. Algunos aparecen y pueden irse igual que llegaron, sin discutir con ellos, sin perseguirlos, sin darles más espacio del que merecen. Todavía hay días en los que mi mente parece no querer descansar. Todavía hay noches en las que una idea lleva a otra. Pero ya no siento que tengo que resolver todo antes de dormir. Porque comprendí algo que me costó mucho aceptar: no todos los pensamientos necesitan una solución. Y no todos los silencios necesitan llenarse con más pensamientos. A veces el verdadero descanso empieza cuando dejas de intentar controlar cada cosa que pasa por tu mente. Con el tiempo descubrí que el agotamiento que sentía no era físico, sino emocional y mental. Mi cuerpo podía estar quieto, pero mi mente seguía corriendo como si nunca hubiera aprendido a detenerse. Era como vivir con una máquina que no conoce el botón de apagado. Y lo más curioso era que esa máquina no siempre producía pensamientos útiles, muchas veces fabricaba preocupaciones diminutas, detalles sin importancia, preguntas que jamás tendrían respuesta. Sin embargo, mi mente insistía en volver a ellos una y otra vez, como si fueran asuntos urgentes. Me di cuenta de que el verdadero cansancio venía de esa repetición constante. No era el peso de las responsabilidades externas, sino el ruido interno que nunca cesaba. Podía estar en medio de una conversación y, al mismo tiempo, mi cabeza repasaba otra conversación que nunca había ocurrido. Podía estar disfrutando de una comida y, de pronto, mi mente me arrastraba hacia un recuerdo incómodo o hacia un futuro improbable. Y así, cada momento presente quedaba contaminado por pensamientos que no pertenecían a él. Aprendí que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario cuando se trata de emociones. Si pienso en un problema que aún no existe, mi cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Si imagino una pérdida, siento tristeza como si ya hubiera sucedido. Esa confusión entre lo que es y lo que podría ser me mantenía atrapado en un estado de agotamiento permanente. La clave no estaba en intentar apagar la mente, porque eso es imposible. La mente está hecha para pensar, para crear, para recordar. Lo que sí podía hacer era aprender a no seguir cada pensamiento como si fuera una orden. No todos los pensamientos merecen mi atención. Algunos aparecen y pueden irse igual que llegaron, sin necesidad de analizarlos, sin necesidad de darles más espacio del que merecen.
Ese descubrimiento me dio una nueva forma de descanso. Descanso no significaba ausencia de pensamientos, sino ausencia de lucha contra ellos. Significaba permitir que la mente hablara, pero no dejar que cada palabra se convirtiera en una historia interminable. Significaba aceptar que el silencio no siempre es externo, sino interno, un silencio que nace cuando decides no alimentar cada idea que aparece. Todavía hay días en los que mi mente parece no querer descansar. Todavía hay noches en las que una idea lleva a otra y el reloj avanza sin que yo lo note. Pero ahora sé que no necesito resolver todo antes de dormir. Porque comprendí algo que me costó mucho aceptar: no todos los pensamientos necesitan una solución, y no todos los silencios necesitan llenarse con más pensamientos. Aprender a convivir con mi mente fue un proceso lento, lleno de tropiezos y descubrimientos. Al principio me frustraba no poder detener los pensamientos, sentía que cada idea era una obligación, que cada recuerdo debía analizarse, que cada preocupación tenía que resolverse. Pero poco a poco entendí que la mente no es un enemigo, sino un río que fluye sin cesar. Y como todo río, no puedo detenerlo, pero sí puedo decidir si me dejo arrastrar por su corriente o si lo observo desde la orilla. Ese cambio de perspectiva me permitió descansar de otra manera. Descubrí que el descanso no siempre significa ausencia de pensamientos, sino ausencia de lucha contra ellos. Que el verdadero silencio no es cuando la mente deja de hablar, sino cuando yo dejo de seguir cada palabra como si fuera indispensable. Aprendí a dejar pasar las ideas como nubes en el cielo, algunas se quedan un momento, otras se disipan rápido, y ninguna necesita convertirse en tormenta. Lo más liberador fue aceptar que no todos los pensamientos necesitan una solución. Durante años creí que debía resolver cada duda, cada escenario, cada conversación imaginaria. Pero ahora sé que muchas de esas ideas son solo ecos, reflejos pasajeros que no merecen tanto espacio. Y al reconocerlo, mi mente empezó a sentirse más ligera, menos cargada de urgencias inventadas. Todavía hay noches en las que mi cabeza parece despertar justo cuando todo queda en silencio. Todavía hay días en los que una preocupación insignificante se disfraza de problema enorme. Pero ya no me siento prisionero de esa dinámica. Ahora sé que puedo elegir, puedo observar sin reaccionar, puedo escuchar sin responder, puedo dejar que la mente hable sin convertir cada palabra en una historia interminable. Ese aprendizaje me enseñó también a valorar el presente. Porque cuando dejo de seguir cada pensamiento, descubro que hay cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas: el sonido del viento, la calma de un respiro profundo, la sensación de estar aquí y ahora. Y en esos instantes encuentro un descanso más real que cualquier sueño inventado. Quizás esa sea la lección más importante de esta primera etapa: el descanso no empieza cuando la mente se apaga, sino cuando yo dejo de intentar controlarla. Porque la mente seguirá produciendo pensamientos, pero yo puedo decidir si los convierto en cadenas o si los dejo pasar como olas que se disuelven en la orilla. Aceptar que mi mente no podía apagarse fue apenas el inicio. Lo más difícil vino después: aprender a convivir con ella sin dejar que me dominara. Porque no basta con reconocer que tu imaginación te arrastra, también necesitas encontrar la manera de regresar al presente, de recuperar lo que está frente a ti. Durante mucho tiempo pensé que la solución era luchar contra mis pensamientos, intentar bloquearlos, obligarme a no imaginar. Pero pronto descubrí que esa batalla era imposible: cuanto más intentaba detenerlos, más fuerza parecían tener. Era como tratar de contener el agua con las manos. Entonces comprendí que el camino no era la resistencia, sino la observación. Aprender a mirar lo que mi mente inventaba sin creerlo, sin dejar que se convirtiera en verdad. Ese cambio fue lento. Al principio me costaba distinguir entre lo que estaba ocurriendo afuera y lo que solo existía dentro de mí. Pero poco a poco empecé a notar señales: la forma en que mi cuerpo reaccionaba, la rapidez con la que mis pensamientos se multiplicaban, la sensación de estar atrapado en un bucle. Y cada vez que lo reconocía, me repetía la pregunta que se convirtió en mi brújula: ¿esto está ocurriendo realmente o solo está ocurriendo en mi cabeza? Esa pregunta me devolvía al presente. Me recordaba que la vida no está en los miedos que invento, ni en las conversaciones que nunca sucedieron, ni en los futuros que tal vez jamás llegarán. La vida está aquí, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad.
Y aunque no siempre logro detenerme a tiempo, cada vez que lo hago siento que recupero un pedazo de mi vida, un instante que de otro modo se habría perdido en la imaginación. Con el tiempo descubrí que la mente no es enemiga. Es una herramienta poderosa, capaz de inspirar sueños, proyectos, creatividad. El problema no es imaginar, sino olvidar que lo imaginado no es real. Cuando confundes tus pensamientos con la realidad, te pierdes. Pero cuando aprendes a reconocerlos como lo que son, puedes usarlos para crecer, para crear, para soñar sin dejar de vivir. La aceptación se convirtió en transformación. Al dejar de buscar una definición rígida de mí mismo, empecé a ver mis pensamientos como señales, no como órdenes. Mis heridas se transformaron en aprendizajes, mis errores en recordatorios, mis dudas en motores de crecimiento. Comprendí que cada etapa de la vida trae consigo una nueva versión de uno mismo, y que esa multiplicidad no es una amenaza, sino una riqueza. Me reconcilié con mis contradicciones. Aprendí que no necesito ser coherente en todo momento, que puedo ser fuerte y vulnerable, seguro y temeroso, alegre y melancólico. Que esas dualidades no me restan, sino que me completan. Y en esa reconciliación encontré una nueva forma de paz, la paz de saber que no necesito ocultar mis sombras para ser digno de luz. La transformación no fue rápida ni sencilla. Hubo días de silencio, de incomodidad, de resistencia. Días en los que mi mente insistía en arrastrarme hacia escenarios imaginarios, hacia miedos que no existían, hacia futuros que nunca llegarían. Pero poco a poco entendí que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a una vida más honesta. Que cada vez que me permitía sentir, equivocarme, aprender, estaba construyendo una identidad más real. Y esa identidad no era perfecta, pero era mía. Era el resultado de aceptar mis contradicciones, de reconocer mis sombras, de abrazar mis dudas. Era la prueba de que no necesito tener todas las respuestas para vivir con dignidad, que puedo caminar con mis preguntas y aún así avanzar. La imaginación, que antes era una prisión, empezó a convertirse en un aliado. Ya no era un enemigo que me atrapaba, sino una herramienta que podía usar para crear, para soñar, para proyectar. La diferencia estaba en la conciencia, en saber cuándo estaba viviendo en la realidad y cuándo estaba viajando por mis pensamientos. Y en esa conciencia encontré libertad. El cierre de este viaje no es una conclusión definitiva, sino una apertura hacia algo más amplio. Porque descubrí que la mente nunca deja de producir pensamientos y que la verdadera libertad no está en apagarlos, sino en aprender a convivir con ellos. La identidad, el descanso y la paz interior no son destinos fijos, sino procesos que se renuevan cada día. La verdadera valentía, entendí, no consiste en controlar cada idea, sino en aceptar que muchas de ellas no necesitan respuesta. Que cada duda puede ser una oportunidad, que cada contradicción puede ser una puerta, que cada error puede ser un maestro. Y en esa certeza encontré paz, la paz de saber que no necesito ser perfecto para ser real, que puedo caminar con mis preguntas y aún así avanzar. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero ya no me asusta tanto. Porque descubrí que conocerse no significa alcanzar una verdad absoluta, sino aprender a convivir con las preguntas. Significa aceptar que siempre habrá partes de mí que cambien, que evolucionen, que se contradigan. Y que esa transformación constante es, en realidad, lo que me mantiene vivo. La imaginación, que antes era una prisión, ahora es un territorio que puedo habitar con conciencia. Ya no me pierdo en ella como antes, ahora la reconozco, la observo, la uso cuando me sirve y la dejo pasar cuando me encierra. Esa diferencia es la que me permite vivir con más honestidad. Porque la vida no sucede en los escenarios que invento, ni en los miedos que fabrico, ni en los futuros que nunca llegan. La vida sucede aquí, en este instante, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad. Quizás esa sea la lección más importante, no se trata de eliminar la imaginación, ni de negar las dudas, ni de borrar las contradicciones. Se trata de aprender a convivir con ellas, de reconocerlas como parte de lo que somos, de usarlas para crecer sin dejar que nos dominen. Y en ese equilibrio encontré una forma más honesta de vivir. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.